No hay tiempo, en realidad el tiempo es todo presente. Hay un eterno y permanente presente. Parece una frase de Instagram, pero no, es así. El único tiempo que hay es el presente. Y en ese presente está sucediendo todo en ese instante. ¿Se puede ver el futuro? Yo digo, en realidad no se puede ver el futuro, porque yo el futuro lo estoy construyendo, eso es otra línea de tiempo. Entonces yo el futuro lo estoy construyendo todos los días con las decisiones que tomo Mm. y con la información que dejo ingresar en mi sistema de creencias y en mi campo. Entonces, eso lo estamos creando todo el tiempo cada uno de nosotros con las decisiones que tomamos, con las personas que nos vinculamos, con la frecuencia que vibramos en nuestro corazón. La frecuencia del corazón es importantísima. Expansiónate. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, mis queridos expansivos y expansivas. Bienvenidos a un episodio más de Expansiónate. Para quienes no me conocen, mi nombre es Bea García Ares y soy la autora de los bestsellers Eres Intuición y Eres Reeditable. Y hoy estoy súper bien acompañada de Rosana Brill. Rosana es experta en pensamiento sistémico. Ella es coaching ontológica, mentora en procesos de poder personal. Ella también es presidenta de la Asociación Argentina de Coaching Jurídico y Derecho Colaborativo. Es conferencista, es la autora del libro Abogar Emergente, tiene 25 años como abogada y actualmente, ya esto lo voy a decir de entrada, está llevando por el mundo su taller de pensamiento sistémico y constelaciones cuánticas. Muy pronto, ahora 4, 5 y 6 de julio del año 2025, lo va a traer aquí a donde estoy yo, a Santiago de Compostela, en España. Así que si estás en Santiago o en los alrededores, Coruña, cerca, Galicia, pues que sepas que tienes este taller allí y vamos entonces ahora a entrar, a hablar a profundidad de este tema. Bienvenida, Rosana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Beatriz? Bueno, muchísimas gracias por esta plática que vamos a tener y muy bien, muy feliz de estar acá contigo. Gracias. Bueno, yo súper agradecida. Vamos entonces a que me expliques, por favor, qué es este pensamiento sistémico y las constelaciones cuánticas. Y luego que me expliques eso, yo quiero entrar, porque yo vi el detalle de ese taller y habla de las líneas de tiempo. Quiero entrar a hablar un poquito de las líneas del tiempo, pero primero explícame qué es por favor, qué es el pensamiento sistémico y qué son las constelaciones cuánticas. El pensamiento sistémico es una postura, es como una forma de ver la vida. Es una forma de entender tu realidad de tu vida y tu realidad vincular. ¿Sí? Lo sistémico, la base de lo sistémico son, bueno, son las constelaciones familiares de Hellinger, que es algo, digamos, como lo, lo, el piso, ¿no? Lo básico. Hellinger fue quien encuentra esta forma y va descubriendo cómo funcionan las constelaciones y los vínculos en las familias. Entonces, lo que tiene que ver con el pensamiento sistémico, que es la mirada sistémica, es cómo yo miro a mi vida primero, mi vida, cómo miro mis vínculos, mis relaciones, y cómo a través de ahí, de esos vínculos, de esas relaciones, cómo leo mi vida, eh, están en desorden, generalmente están en desorden porque hay un orden, pero están todas en desorden, porque están en desorden en base a las leyes sistémicas que son tres. Las leyes sistémicas son tres. Son la ley de pertenencia, la ley de jerarquía y la ley de tomar, del dar y el tomar. Entonces, esas tres leyes que él descubre, que él encuentra en sus dinámicas de constelaciones, son las que funcionan y no funcionan, porque siempre están en desorden, en todos los sistemas. ¿Qué es un sistema? Un sistema es mi sistema familiar, por ejemplo, tu sistema familiar, el sistema de país, el sistema del grupo de amigos del club, el sistema de tus amigas con las que jugás al tenis o lo que sea, los amigos del colegio, esos son sistemas, ¿sí? Todos los espacios donde nosotros nos vinculamos son sistemas. Entonces, el pensamiento sistémico tiene que ver con comprender, realmente integrar esas leyes y
decodificar nuestra realidad, entender nuestra realidad, ver dónde hay bloqueos en nuestra vida, bloqueos en la pareja, bloqueos en el dinero, bloqueos con el trabajo, temas de enfermedad, temas de salud, etcétera, que tienen que ver con esos desórdenes sistémicos. ¿Sí? No sé si se entendió. Ok, ¿Mm? sí. Entonces, digamos que entendiendo estos desórdenes sistémicos, podríamos arreglar temas como los que mencionaste, de salud, de pareja, de todo tipo prácticamente, ¿no? Podemos identificar dónde está el origen de ese bloqueo, Ok. podemos identificar las lealtades inconscientes que hay, por ejemplo, la lealtad a mi madre, que es una mujer soltera, o que mi papá la dejó. O sea, podemos identificar esas lealtades invisibles que hacen que nosotros nos comportemos de una forma muy parecida a lo que, o con el destino de ellos, que tiene que ver con el destino de ellos y no con el nuestro. Pero Ajá. podemos identificar esas lealtades, podemos identificar a quiénes nos estamos mirando dentro del sistema, a quiénes estamos excluyendo. Podemos identificar, cuando, o sea, todas estas cuestiones, por ejemplo, a quién excluyo, por qué lo excluyo, que es esta ley, es esta vulneración a la ley de pertenencia, hace que el excluido quiera ser visto. Entonces, como quiere ser visto, es excluido, que puede ser una persona, puede ser varias personas, alguien, ¿sí? Externo nos muestra o viene a representar ese excluido, entonces nos trae un conflicto. Yo de base, Beatriz, soy abogada, entonces como abogada empecé a identificar a través de toda mi experiencia profesional y luego el trabajo que fui haciendo tanto personal como de aprendizaje de todas estas herramientas, que todos los conflictos son expresiones de algo no visto. Entonces, el conflicto no es solamente algo que parece obvio, sino que es una expresión de algo que no se está viendo. Entonces, cuando me puse a estudiar todo lo que es la mirada sistémica, las constelaciones y las leyes sistémicas y cómo se aplican, ahí vi cómo todos los conflictos son eh, como la manifestación de un desorden, la manifestación de una exclusión, la manifestación de una lealtad, la manifestación de un tema no resuelto de nuestros ancestros. Ese es el conflicto. Entonces, cuando nosotros podemos ver atrás, o sea, eso no visto y lo ponemos, lo identificamos, somos conscientes, lo ordenamos. Al ordenarse el conflicto se empieza a desarmar. Es una maravilla porque el conflicto empieza a disolverse. Ya no necesita el conflicto, es como un síntoma de una enfermedad. No necesita ese síntoma mostrarme y expresarme porque se empieza a disolver porque ya estoy ordenando lo que tenía en desorden. Ok. ¿Sí? Entonces, todo lo que es la mirada sistémica, desde tanto para mi vida personal como profesional, especialmente para todas las personas que están que ayudan a otros, entender cómo funcionan, entender todo esto, es como que te da más claridad para encontrar el origen de lo que está pasando aquí y ahora. ¿Me puedes poner un ejemplo de algún caso que te resuene o que te venga a la mente en este momento para entenderlo mejor? Sí, mira, tengo muchos porque yo hago aparte una abogacía holística, entonces atiendo muchas personas con situaciones, digamos, legales que me vienen a ver para verlo de esta forma. Entonces, mira, tengo el caso, tengo varios, pero te voy a contar de tres hermanos que estaban en un conflicto por una herencia, por una sucesión. Habían dos varones y una mujer. Estos dos varones estaban como en conflicto con la hermana, ¿sí? La hermana era la menor. Y dos señores grandes, ¿no? Ya más de 60 años, los tres, ¿sí? La hermana y los dos hermanos. Y ella, bueno, tenía una actitud bastante difícil, ¿sí? Ellos, la verdad que había uno que incluso era un monje budista, así que imagínate, ¿no? Es que eran personas, ¿no? Y el otro meditaba, ¿viste? Y tenían ellos su mundo espiritual muy y personal muy trabajado. Entonces habían bastantes bienes de los padres que tenían la sucesión, pero tenían mucho conflicto con la hermana. La hermana, banquera, mental, profesional, nada que ver con ellos, ¿sí? Entonces me llaman porque me dicen, Ro, la verdad que nada, está todo trabado. De hecho, habían
papeles que no salían porque estaban trabados. Entonces empezamos a trabajarlos de este lugar sistémico. Tanto en una constelación, empezamos a mover ya desde la constelación, que ella era una excluida, que no le estaban tomando en cuenta, estaba representando a otra excluida, pero no sabíamos quién era. Empezamos a integrar, a ordenar el árbol. Cuando digo al árbol, hablo del transgeneracional. Y luego de esa constelación, les dije, bueno, porque yo voy utilizando como diferentes herramientas, ¿no? La constelación, que es lo sistémico, y a veces también el árbol genealógico. Entonces le digo, ¿por qué no trabajan con el árbol? Vayan preparando, vayan haciendo el árbol, que es la investigación de su transgeneracional, y luego lo vemos juntos en la constelación. No, Ro, me dice, no tenemos ni idea, porque mi papá estaba peleado con el padre y no sé nada de mi abuelo. O sea, no tenían ni idea de sus padres para arriba, ni idea. Y ya estaban todos, habían fallecido. Ellos eran grandes. Y le digo, no te preocupes, cuando vos abrís el árbol habla y nos va a decir lo que necesitamos saber. ¿Por qué? Ahora te voy a decir la parte científica de por qué habla, que no es magia esto, es científico. Entonces empezaron a hacer el árbol, yo me había ido de viaje 2 semanas, cuando vuelvo me escriben, Ro, el árbol habló, no podían creerlo. Digo, ¿cómo que habló? ¿Qué pasó? Había aparecido, que le pasa el contador o alguien que estaba trabajando con ellos, había aparecido eh, la partida de defunción y de nacimiento de una bisabuela de ellos, que era en realidad la dueña de todo lo que estaban en discusión, ellos son argentinos, que había quedado excluida en España y no había sido vista. Y había sido como que le habían sacado sus bienes, ¿no? Y encima la habían dejado allá. Cuando la integramos y vemos sistémicamente lo que se estaba expresando, la sucesión se ordenó toda, pudieron tener una conversación con la hermana, no fácil, fue difícil, por eso también el coaching acompaña, pero pudieron empezar a ordenar porque trajimos la información de esta bisabuela que era en realidad la que no estaba siendo vista, que estaba siendo excluida y que la hermana estaba representando, porque la hermana la estaba representando. Técnicamente es muy largo explicártelo, pero por las líneas, por las fechas de nacimiento, fecha de función, la hermana la representaba. ¿Por qué el árbol habla? Toda la información genética y epigenética está en nuestra biología. Nosotros no necesitamos a veces incluso saber detalles. Solamente queremos acceder a esa información genética y epigenética porque el árbol de donde venimos está dentro de esta biología y luego empieza a aparecer la información que necesitamos para ordenar, ¿sí?, lo que necesitamos ordenar. Entonces, por eso aparece la información. Tengo ese caso, tengo otro caso que es muy nada que ver, porque era una mujer que estaba muy preocupada porque ella no quería tener deudas, no tenía querer tener acreedores, entonces su preocupación, su obsesión prácticamente era pagar siempre todo, tener todo el día, no deudar nada, y pagar y pagar y pagar, y que nadie le diga que debe algo. Y no era una mujer que había tenido problemas con eso. Resulta que tiene un tema con un departamento y le hacen un juicio a ella como que ella debía algo que no debía. Entonces no la dejaba dormir porque dice, no lo debo, pero me dicen que lo debo, lo quiero pagar para sacármelo de encima porque ella no quería tener eso y no le aceptaban lo que ella ofrecía, entonces estaba ahí trabada. Es como si su peor pesadilla se hizo realidad de la nada, ¿no? ¿Cómo? Como que su peor pesadilla se hizo Sí, realidad. exacto, Vale. exacto, pero era como una obsesión. Resulta que encima ella quería pagar, decía, bueno, negocio algo, pero no quiero tener esta situación. Hacemos una constelación, trabajamos también además con el árbol, aparece el tatarabuelo que estaba en línea con ella y que ella estaba en lealtad con él, por eso te hablo de la lealtad, que se había suicidado por deudas. Lo perseguían los acreedores y se había suicidado por deudas. Exactamente. Entonces, ella cargaba la memoria de no tener deudas porque tener deudas implicaba riesgo, implicaba pérdida de vida, implicaba todo lo que implicaba. Entonces, bueno, liberamos esa situación en una constelación, lo ordenamos, etcétera. Entonces, lo que te quiero decir, o sea, tengo
pero podría darte muchos casos más, Ya va, pero antes que sigas, perdona, antes que cierres este tema, ¿cómo te das cuenta de que al tatarabuelo le había ocurrido eso? ¿Cómo llegan a ese punto? Porque yo me imagino que ella no conoció al tatarabuelo, ¿cierto? mm, en la constelación sale en la constelación, porque empieza a aparecer, ¿no? Por eso estos talleres que yo doy, que son talleres donde, además de constelar, porque uno constela, les explico, esto está pasando por esto, esto y esto, y se está dando por esto. O sea, yo les doy como toda la explicación para que no solamente se viva a nivel inconsciente, sino a nivel consciente. Entonces apareció la constelación y luego cuando ella empieza a hacer el árbol, empezó ahí a atar cabos y aparece este tatarabuelo. Es más, lo vio ella con el rifle, el sombrero, o sea, ¿por qué? Como te decía Beatriz, porque está en la genética y en la epigenética. O sea, la memoria está, hay que despertarla para ver de dónde viene. Pero Ok, está, ok, ¿se entiende? sí, sí. Bueno, ¿logró pagar la deuda o logró que se le quitara el miedo a tener deuda? Claro, entonces cuando se toma conciencia de eso, ¿qué sucede con el caso? Básicamente la llaman que quieren negociar y se terminó el juicio, Wow, porque ella deja de emitir esa frecuencia vibratoria. Nosotros, por eso también eso lo explico en los talleres, nosotros desde nuestro corazón, desde este centro, donde es como el lugar donde están todas las emociones, ¿sí? Y esas emociones que tienen estas memorias, emitimos una frecuencia. Y estamos emitiendo una frecuencia, estamos creando una realidad en base a la frecuencia que emitimos. ok, Y estamos reeditando realidades, aunque sea en forma inconsciente. Cuando hacemos consciente, le damos una nueva interpretación, le damos una explicación a esa memoria y le decimos, ya no hay más deudas, esto se terminó, estamos en otra época, esta persona que te está reclamando te está recordando esto que tenés que liberar, esta memoria, ya ahí cambia la percepción de la realidad, porque es un cambio de percepción, y al cambiar la percepción de la realidad, por supuesto que la realidad me muestra otra cosa y también cambia. Entonces, es una maravilla entender que somos adentro y somos afuera, y lo que es afuera es lo que estamos generando nosotros desde nuestro adentro. ¿Desde qué nuestro adentro? De nuestras memorias, de estas emociones que están ahí, eh, emitiendo una frecuencia vibratoria. ok. La epigenética explica, una de las cosas que explica es que muchas veces lo que heredamos no es la enfermedad, sino los hábitos que producen la enfermedad. O sea, por ejemplo, mi familia toda tuvo sobrepeso y entonces yo tengo sobrepeso, no es que en realidad heredé el sobrepeso, sino que heredé los hábitos. Ahora, lo que tú adicionalmente me estás diciendo aquí es que además de que podemos heredar los hábitos, también podemos heredar emociones que están como insertas en nuestra biología, que son como herencias y como deudas, que si el abuelo no logró emigrar y de repente tú tienes unas ganas de emigrar todo el tiempo y porque él nunca lo logró, es como que a ti te dejan esa herencia de que en esta línea se tiene que lograr eso y a veces no entiendes por qué la tienes, ¿no? Porque no sientes como que sea tuya. Yo, o sea, por lo que he leído y también por cosas que he vivido, hay cosas que sientes, esto no es mío, pareciera mío, pero no es. ¿A eso te refieres? La epigenética, mira, la genética, bueno, es la información que está en nuestra memoria genética, ¿no? Claro. Obviamente, como dice la palabra. La epigenética es cómo yo transformo esa memoria o cómo se transforma esa memoria genética a través de las experiencias y a través del tipo de ambiente que vivo y a través de el tipo de pensamientos que tengo, la educación. O sea, el que es un genio en esto es Bruce Linton, un científico, que él explica, que es el que habla mucho de epigenética, donde él nos explica que no estamos condenados por la genética. Por ejemplo, todos son obesos, no estoy condenado porque todos son obesos, sino si yo cambio o si yo tengo un ambiente diferente donde vivo, ¿sí? Mi genética se va transformando y va cambiando y no necesariamente tengo que ser obeso. Eso es a nivel biológico y a Sí. nivel de esta información que está en nuestro ADN y por eso nosotros podemos, a través de nuestro cambio, luego cambiar.
la historia para nuestros hijos, nuestros descendientes. Eso es por un lado. Por otro lado, esto que tú decías, Beatriz, tiene que ver con las lealtades, ¿sí? O sea, tenemos claro la memoria genética, que esta necesidad de tengo que moverme, tengo que volver a mi lugar de origen, tengo que emigrar, que hay una voz interna que me habla. Lo unimos eso con el transgeneracional y el transgeneracional nos muestra que el transgeneracional, que es el árbol genealógico, las constelaciones son como un matrimonio, ¿sí? Son un matrimonio. Entonces, cuando nosotros vemos nuestro árbol, podemos y aprendemos a leer nuestro árbol, podemos identificar con quién estamos en lealtad, digo, para arriba, por eso estamos con quién estoy en lealtad para arriba, ¿sí? Entonces, si estoy en lealtad por fecha con este abuelo, con este bisabuelo o esta bisabuela que quería emigrar, entonces voy a estar todo el tiempo queriendo moverme, queriendo... Y por otra parte, eh, en relación con mis padres o los que he vivido yo, o quizás mis abuelos con los que he vivido cuando era pequeña, yo asumo y tengo, desarrollo lealtades inconscientes. Entonces, si hay en mi familia que son todos obesos y todos comen y no sé qué, bla, 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 además tengo una lealtad ahí inconsciente. Yo como vos, mamá, yo como vos, papá, voy a ser igual, no voy a ser diferente. Eso es como en un nivel, ¿sí? Todo eso es identificable, todo eso se puede modificar, ¿sí? Y no modificar porque rompo, porque muchas veces, bueno, vamos a romper, no rompemos nada, acá no rompemos nada, transformamos, ¿sí? Transmutamos, eh, elegimos hacerlo distinto, honrando lo que ellos hicieron y cómo lo hicieron, sin juzgarlos, ¿sí? Sí, Entonces, no sé si te respondí, pero es como que son dos cosas que están juntas, pero son dos cosas. ok, ok. Ok, líneas del tiempo. ¿Qué son las líneas del tiempo? Las líneas temporales, ¿se pueden cambiar? ¿No se pueden cambiar? ¿Cómo funciona esto? Bueno, vamos ahí un poquito a la teoría de Jacobo Grinberg, la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg. También lo aplico y lo utilizo un montón, tanto en los talleres que doy como en las sesiones grupales e individuales. No hay tiempo, en realidad el tiempo es todo presente. Entonces, hay un eterno y permanente presente. Parece una teoría y hay una frase de Instagram, pero no, es así. El único tiempo que hay es el presente. Y en ese presente está sucediendo todo en ese instante. Es como Jacobo Grimmer nos dice que es una especie de campo. El tiempo es como una especie de campo. Entonces yo puedo moverme en ese campo, me puedo mover en diferentes líneas. ¿Qué significa? Voy a tratar de explicarlo porque a mí me gusta que lo vivan, ¿no? Pero ¿qué significa moverme en diferentes líneas? Como te decía, la frecuencia del corazón y las emociones son las que marcan o las que nos van mostrando, ¿sí? Dónde queremos ir o qué necesitamos ver. Entonces, yo puedo ir, si tengo un bloqueo hoy en algo que me está pasando, por ejemplo, con el dinero, ¿sí? O con la pareja, puedo a través de un movimiento sistémico, ya sea individual, grupal o el transgeneracional, puedo identificar ese bloqueo de dónde viene. Por ejemplo, el dinero, hay muchos bloqueos que yo vi que tienen que ver con votos de pobreza que han hecho los antepasados. Ok. Son promesas de pobreza, o porque eran personas religiosas, o porque los ricos tal cosa, pero eran votos de pobreza. Entonces, ¿qué hago? En plan, voy a ser pobre por siempre para ser mejor persona, supuestamente, algo así. Ok. Exactamente, exactamente. Entonces, la persona acá no puede avanzar porque no entiende por qué las cosas no salen, pero tengo además además de que tengo una lealtad, una memoria, estoy en ese voto de pobreza. Entonces, en la constelación, como es una constelación cuántica, yo hago constelaciones que son cuánticas, donde utilizamos todo lo que está en el campo y son abiertas.
vamos esa línea de tiempo como si ese tiempo fuese aquí y ahora, Ok, como si estuviese en este momento. Entonces, vuelvo, encuentro el código, el código del voto de pobreza, que es el programa, por decirlo de alguna forma, y lo vuelvo a programar. Y vuelvo a decir, agradecer que hasta ahora con eso estuvimos bien, que ya no es necesario, que el dinero es necesario en esta vida para cumplir nuestra misión. O sea, hacemos como que volvemos a codificar, a darle un nuevo código, una nueva interpretación a esa memoria que está en nosotros, pero que es de otro tiempo, pero que está presente. Entonces, no es que estoy, no es que me tomo un avión o un tren y viajo, no. Estoy en este presente conectándome con esa memoria que está activa en mí en este momento. ok, Está presente en mí. Entonces le doy otra interpretación, le explico y lo siento, porque es muy importante no solamente que esté acá, sino que esté acá. Sentirlo, sentir que el dinero es importante, que el dinero me ayuda a cumplir mi propósito, que me hace disfrutar esta vida, que el dinero es algo bueno para cumplir la misión que tengo que cumplir, para poder disfrutar de la vida, para poder crear, y le doy otro código. Le hago entonces, no es que es en el pasado, es en el presente, pero es en el pasado, ¿se entiende? sí, También eh, esto de viajar en las líneas de tiempo. Mira, justo el otro día una chica estaba en Colombia, una chica muy jovencita me hizo una pregunta muy interesante y me dice, Ro, ¿se puede ver el futuro? Me dice, ¿no? Era una chica de 15 años que ya veía cosas. ¿Se puede ver el futuro? Yo digo, en realidad no se puede ver el futuro, porque yo el futuro lo estoy construyendo, eso es otra línea de tiempo. Por una línea de tiempo te dije el pasado, ahora voy a hablar del futuro. Entonces yo el futuro lo estoy construyendo todos los días con las decisiones que tomo ujú, y con la información que dejo ingresar en mi sistema de creencias y en mi campo. Entonces voy a construir el futuro de acuerdo a las decisiones que tome. Si yo tomo una decisión hoy, por ejemplo, si yo tomo la decisión de ir a Galicia, estoy creando una línea de tiempo y un futuro. Si yo exacto, en vez de tomar esta decisión digo, no, me quedo en Madrid o me quedo en Barcelona, estoy creando otro futuro y otra línea de tiempo. Si exacto, yo hoy que estoy acá en Buenos Aires digo, bueno, no, a la tarde en vez de ir a un lugar que tengo que ir, que es mi cámara taquiónica, donde, ¿no? En vez de irme a la cámara taquiónica me voy a meterme en mi computador y a seguir con la cabeza, ¿no? Que estoy como... Entonces estoy creando otra línea de tiempo. Eso lo estamos creando todo el tiempo cada uno de nosotros con las decisiones que tomamos, con las personas que nos vinculamos, con la frecuencia que vibramos en nuestro corazón. La sí, frecuencia del corazón es importantísima, total, ¿sí? totalmente de acuerdo. Sabes que yo aquí, entre las personas que he entrevistado videntes, he entrevistado tarotistas, y todos ellos afirman, construyendo sobre lo que dices, que en realidad lo que ellos pueden ver es como una tendencia, ¿ok? Que nunca nada que te pueda decir un vidente bueno, de verdad, que se respeta, eh, como decimos en Venezuela, vidente que se respeta, no suele decir esto va a pasar y es inamovible. Suele decir, lo que ellos te dan es una tendencia. Es decir, si tú haces mucho ejercicio, tu tendencia pues es a estar tonificado. Si tú comes más de lo que debes comer, pues tu tendencia posiblemente es a tener sobrepeso. Si tú haces mucho de una cosa, pues la tendencia es que te pase algo relacionado con esa cosa o que no te pase. Entonces, y los tarotistas también lo dicen. Ellos dicen, nada de sentencia. Constantemente tú puedes cambiar tu destino. Lo digo porque he tenido personas aquí que eso es un tema muy místico y tú lo estás diciendo de una forma muy racional, pero al final es lo mismo. Al final lo que todos están diciendo es lo mismo y es que todos podemos cambiar nuestro destino, que nadie está condenado. Y desde mi punto de vista, no sé si tú estás de acuerdo, si bien es cierto que sí vinimos como a aprender algunas cosas aquí a esta vida, ¿no? Como a superar algunos desafíos.
es como la carrera, la escuela, o sea, te ponen exámenes para avanzar. Si bien es cierto eso, pues también es cierto que tú puedes, digamos, elegir la manera en cómo te enfrentas a esos desafíos, pensar que no estás condenado, que siempre lo puedes mirarlo de una manera o de otra, es tu elección. Y que, sí, porque a veces la gente cuando le hablas del futuro es como, creen que de verdad hay gente que puede ver el futuro, ¿sabes? O sea, que realmente puede determinar lo que pasa. Y yo pienso como tú. Bueno, y ese pensamiento lo he construido gracias a todos ustedes, los profesionales que me han acompañado aquí. Yo misma puedo ver cosas del futuro en sueños, en canalizaciones. Y cuando yo le expreso esto a algo, a la persona que le corresponde, siempre le explico, eso es lo que yo veo ahora por tu tendencia, pero tú lo puedes cambiar en cualquier Claro, momento. porque lo que siento, Beatriz, que hay como en el campo cuántico, hay una información que la persona, o la persona en forma individual o en forma colectiva, estamos vibrando, porque estamos todos vibrando en una información. Ahora, nosotros podemos decidir en forma individual, en forma colectiva, en cuando empezamos a mirar otra cosa o crear otra cosa, crear la realidad que queremos crear, entonces cambia el futuro. Exacto. Eh, Esto es bien científico, esto es bien, no es esotérico, ¿no? Entonces, si yo estoy en forma individual conectada con el miedo, todo el tiempo miedo, 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 lo más probable que mi realidad, ¿sí? Me pasen cosas como que refuercen ese miedo, porque yo estoy ahí. Si yo estoy conectada con la confianza y estoy conectada con la evolución, entonces me nutro y vibro en mi corazón confianza, evolución, mi creación de mi realidad va a ser esa. Lo mismo pasa a nivel colectivo. Si a nivel colectivo estamos conectados con el miedo, con el control, vamos a crear un mundo, ¿sí? Colectivo desde ese lugar. Si a nivel colectivo empezamos a salir de ahí y empezamos a crear la confianza, la evolución, la conciencia y el amor, por supuesto que vamos a crear ese futuro. Entonces, creo que sí, que al principio se puede ver lo que está, yo puedo leer lo que está en el campo, puedo leerlo porque es inmediato o está cerquita, y si no me gusta lo puedo cambiar. Y si me gusta lo puedo reforzar, Así es. Mira, ¿sí? justo ayer escuchaba a alguien hablando de líneas del tiempo de la humanidad, ¿no? Entonces esa persona explicaba cómo ante una misma realidad que va a ocurrir, una parte de la humanidad va a vivir de una forma y otra parte va a vivir de otra forma totalmente distinta, a pesar de que entre comillas es la misma realidad para todos. Sí, O sea que sí, si un ahí, extraterrestre lo viese de afuera, diría, ok, en la Tierra está pasando tal cosa, pero unos lo verían de una forma y otros lo verían de otra forma. sí, mira, te doy esta imagen, a ver si, por ejemplo, yo venía recién, te decía, en el auto, en mi vehículo, en la Panamericana, que es una avenida grande, entonces cada vehículo, cada auto es como si fuese un mundo. Entonces yo Sí. puedo estar en mi vehículo escuchando cosas de alta frecuencia, estaba escuchando de hecho una charla de un cabalista y cosas así, y entonces vengo en mi frecuencia y pensando en la conversación que tenía contigo. Otro puede venir escuchando el noticiero, donde están las noticias más tremendas. Otro puede estar peleándose con, o sea, y cada uno va a vivir en esa misma autopista realidades diferentes, Así. ¿sí? Realidades diferentes. Ahora bien, eso por un lado. Y por otra parte, también tenemos la creación de estas realidades colectivas. Ahora tenemos un periodo muy importante de 7 años que empezó en mayo con la luna, con Wesak, ¿sí? Ok, Con la luna llena en Escorpio, ¿sí? Que ok. empezó ahora, el 12 de mayo. Este periodo es muy importante porque a nivel colectivo como humanidad, ¿sí? Tenemos como un tiempo para crear una realidad colectiva eh, de mucha evolución espiritual y personal, con mucha conciencia, pero no espiritual religiosa, sino con una evolución de conciencia y con esa evolución de conciencia del lado de la inteligencia artificial, ¿sí? O sea, la inteligencia artificial va a ser mucho más importante y mucho más sofisticada, cada vez más sofisticada y más y más. Que esto ya nos pasó en la época de Atlántida, ¿sí? Entonces,
tenemos la oportunidad como humanos, como por eso crear esta línea de tiempo donde tenemos la IA y nosotros con una alta conciencia y poder estar a la altura de, de crear un mundo con esta inteligencia artificial, que sí o sí va a estar, pero nosotros lo vamos a manejar con una conciencia despierta, ¿sí? Y colectivamente alta, o lo que ya nos pasó en Atlántida, de que la inteligencia artificial supere la conciencia y bueno, y ahí entremos de nuevo en el mismo ciclo de colapso que ya tuvimos como humanidad. Entonces, las creaciones de estas líneas de tiempo, de estas realidades, no solamente son individuales, sino también colectivas. Y esta conciencia de saber realmente lo que somos, de liberar memorias, de sanar traumas, de liberar todas estas emociones que están tan atrapadas en nuestro corazón por todos nuestros antepasados. Para mí, desde mi punto de vista, por eso yo todos los lugares que me piden que dé talleres sistémicos y cuánticos, voy, lo hago y muevo, porque me gusta primero hacerlo en grupo porque elevamos mucho más grupalmente esta frecuencia, liberamos todos lo que tenemos que liberar, movemos lo que estamos mover para no, porque para nosotros, ¿por qué? Porque para mí nosotros, cada uno de nosotros con nuestras historias somos portales de colectivos, ¿sí? O sea, seguramente tú con tu historia serás un portal de un colectivo de personas que han vivido esas mismas situaciones que tú viviste con tu frecuencia, con la frecuencia cardíaca que estás vibrando, yo también, y cada uno con su historia somos como portales para el colectivo. Entonces, estos 7 años son muy importantes y especialmente de mayo, ahora que pasó, al próximo mayo, para prepararnos, para prepararnos internamente y sacar, yo digo, ordenar el placar, sacar todo lo que ya no sirve, sacarlo, volver a codificarlo, darle otra interpretación para elevar nuestra frecuencia, para crear este nuevo mundo que nosotros podemos elegir crear y no, y así clarito lo digo porque soy abogada y viste, a mí la libertad y para mí es fundamental, y no la que nos quieren mostrar a través de películas, a través de miedo, a través de dependencia. Ya hasta hoy dependemos de todo. Bueno, no depender más, sino conectarnos con nuestra libertad. Entonces, fíjate que hay mucha programación externa, ¿sí? De películas, de series, de catástrofes, eh, etcétera, especialmente el miedo, ¿no? Donde creemos que nosotros no podemos y que nosotros no, que hay otro que lo va a solucionar. Antes era el abogado, el juez, el político, el médico, hoy ya sabemos que no necesitamos muchas cosas y de todo eso. Y ese mismo poder se lo estaríamos dando quizás a esta IA, ¿sí? En lugar de ver nuestra propia capacidad, o sea, tenerla de aliada, no digo que no, ¿sí? Pero con otra conciencia, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, esas son líneas de tiempo que nosotros podemos crear y colectivamente hablando, ¿sí? Entonces, si bien van a haber varios mundos en un mismo mundo, como te decía antes, en esta autopista, pero a nivel colectivo también vamos a crear algo Ok. juntos, ¿Cómo ¿sí? podemos hacer para conscientemente pertenecer al grupo de las personas que están viviendo desde la conciencia y no desde el miedo, desde la información que viene de afuera, desde las noticias reales y las noticias inventadas, que es una locura la cantidad de noticias inventadas que Claro. hay hoy en día? Sí. Es decir, a mí no sé cuántas veces me ha pasado en Instagram que de pronto veo huracán en no sé dónde y llamo a un ¿Viste? amigo de ahí y me dice, aquí tenemos un solazo, aquí no está pasando nada. Sí. Entonces, ¿cómo podemos hacer para fortalecer ese grupo? Mm, sí. Eh, yo creo que como nosotros somos creadores de realidades, mirando y eligiendo mirar imágenes, escuchar música y mensajes y información de alta frecuencia, que nos conecten con la confianza, que nos conecten con el amor, con el trabajo personal, ¿sí? Porque también tenemos que hacer nuestra partecita como portales de liberar todo eso
de lo que trajimos de nuestro clan y elegir qué queremos mirar, porque ahí, mira, tiene mucho que ver, Beatriz, con lo que decías, la línea del tiempo, porque cuando nosotros elegimos lo que queremos mirar, estamos eligiendo la realidad que queremos crear, y ahí estamos eligiendo nuestra línea de tiempo. Ya, Hay, hay varias teorías, pero bien en la física cuántica, ¿no? Cuando hablas del observador, el observador crea la realidad, el observador realmente crea la realidad. Entonces, además del observador, el que siente, porque acordate que nuestro cerebro y nuestro corazón, cuando está mirando o leyendo algo, o una catástrofe, un huracán que no existe, o una guerra que no existe, o una película que es ficción y que además sabe nuestra mente que es ficción, lo vivimos como si lo estuviésemos, lo sentimos y lo experimentamos como si estuviésemos viviendo nosotros en ese momento, aunque estoy mirando una serie de televisión. así es. Entonces, con la sensibilidad que hoy tenemos todos nosotros, creo que la clave es elegir realmente esto. ¿Qué voy a mirar? ¿Qué elijo mirar? ¿Qué Exacto. elijo mirar? ¿Qué elijo sentir? ¿Sí? Ahí está la clave. Esto, mira, eso lo viví yo hace como 20 años cuando padecí de cáncer de cuello uterino. Lo hablo en mi libro de Reeditable. Un poco lo que hice fue exactamente lo que tú estás explicando. Como empezar a ver unas cosas distintas a mi realidad. Mi realidad era clara y contundente, con diagnósticos médicos y todo decía, está pasando esto. Y yo empecé como a desviar la mirada de lo que supuestamente estaba pasando y a plantarme en otra realidad que era la que yo quería. Y bueno, por fortuna funcionó. Pero sí, es un poco, es retador en esta sociedad como dejar de ver eso que nos asusta, ¿no? Yo no digo que no, que sea fácil, pero sí pienso que conscientemente tenemos que tomar esa elección diariamente, alejar nuestra mirada, retirarla de lo que no nos gusta, del miedo que intentan meternos, sabe Dios con qué fines, porque hay, bueno, miles de teorías conspirativas que explican por qué nos quieren llenar de miedo, eso da igual. Lo que no da igual es que está en nosotros elegir la confianza con todo esto que tú estás diciendo, trabajándonos, yendo a talleres como el tuyo, entendiéndonos de dónde vienen esos miedos, qué es realidad, qué no es realidad y cómo podemos cambiar esa realidad. Hay un libro muy bueno, que es un libro, no es muy, es más bien, tiene unos cuantos años, se llama La monarquía del miedo. Ya solamente ese título a mí me impresionó porque realmente la monarquía del miedo, desde cómo desde la historia de la humanidad nos manejan realmente a través del miedo. Cuando nosotros conectamos con nuestra confianza, pero con la confianza en todo, con la confianza en la salud, con la confianza en la alimentación, con la confianza en lo que puedo hacer, con la confianza en nosotros mismos y no de un lugar romántico, sino de un poder que tenemos real, el miedo pierde fuerza y cuando pierde fuerza tomamos de nuevo, recuperamos nuestra libertad y a partir de nuestra libertad, nuestra creación. El humano es un ser, es un Dios en la tierra, ¿sí? Es un Dios en la tierra, pero no Dios porque es superior, sino porque la divinidad está dentro nuestro. Y eh, hasta ahora esa divinidad fue tapada y puesta afuera, y el poder puesto afuera. Sí, ahora estamos recuperando eso, eh, lo estamos recuperando, entonces por eso crear esa realidad también a nivel individual, a nivel colectivo, esa línea de tiempo donde podemos ser todos lo que somos. Así es. Y bueno, la política, la religión han contribuido mucho a eso. Es decir, si tú analizas las religiones, nacen de una situación hermosa que ocurrió en algún momento y luego es totalmente tergiversada por la humanidad para Sí. controlar. No sé si opinas igual. Sí, totalmente, es una distorsión de la espiritualidad, ¿no? Porque la religión, como que, todas las religiones, captaron, digamos, como que se hicieron los dueños de la parte divina que somos, de lo que somos nosotros y de esta conexión con la fuente. Entonces, como que ellos se pusieron intermediarios. Yo intermedio entre la fuente, no.
nosotros tenemos la conexión directa con la fuente. Así. Nosotros somos la fuente. Entonces, eso es algo también que la gente se está despertando, muchas personas están despertando hacia eso y, y eso también hace que pierdan control. Entonces, ¿qué pasa? Te mandan ahora los extraterrestres o te mandan los supuestos huracanes. El otro día también, mira, vos decías eso y me acordé que veía granizo y tormenta en Buenos Aires. Yo miro en Buenos Aires, estaba todo perfecto. O sea, era una noticia que, ¿de dónde sacaron esto? Y era una locura. Entonces, ahora te mandan, o el cambio climático. Yo soy abogada y fui abogada ambientalista mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo. Conozco el tema, ¿sí? Entonces, ahora te mandan el supuesto cambio climático. Entonces, todo el tiempo es ver cómo hacen para activar esa frecuencia del miedo, que es la supervivencia, y decir que alguien me ayude, que alguien me salve. No. Entonces, esa es para mí es una gran oportunidad, te decía, de crear colectivamente también esa realidad de libertad, ¿sí? De libertad, de libertad y de poder, porque esto lo digo, eh, todavía no encontré fundamento, pero me va a llegar en cualquier momento, porque siempre me pasa lo mismo, lo veo y después me llega. Toda la inteligencia artificial que nosotros vemos afuera, esa capacidad que tienen estas computadoras, está dentro nuestro. Si no, no estaría afuera. No, si está afuera es porque está dentro nuestro. Claro. Claro que lo tenemos bloqueada la glándula pineal, totalmente bloqueada. Estamos en modo supervivencia, estamos en modo el primer chakra ahí, pero no el primer chakra activado desde el placer, desde la sexualidad, desde el disfrute, no, desde el miedo. Hmm. Entonces tenemos bloqueada la glándula pineal. Pero si nosotros activamos realmente nuestra glándula pineal, que es mucho más que el flúor, sino que mucho más que eso, esa inteligencia artificial que vemos afuera es la que tenemos nosotros, Claro. como computadora biológica. Es que bueno, además nosotros la creamos, empezando por ahí. Claro, No se creó sí, sola. no se creó sola. Y está en esta glándula pineal nuestra, ¿no? De esta que está acá. Entonces, ¿qué pasa si el humano se despierta, se descubre y se activa? ¿Qué pasa? Se vuelve poderoso y libre. Nos volvemos. Poderoso y libre, exactamente. Entonces, esa es una línea de tiempo que nosotros tenemos la gran oportunidad de crear en forma individual primero y luego, por supuesto, en forma colectiva. La gran oportunidad. Tenemos todos estos años para hacernos conscientes, por eso para mí lo sistémico, y como te decía al principio, el pensamiento sistémico, el transgeneracional, somos como para mí, ¿no? Como una generación, un grupo, un puente para limpiar todas esas memorias, para volver a codificarlas, para darle su lugar y para recuperar los poderes, las capacidades, los dones y talentos que tuvieron nuestros ancestros y que no pudieron expresarlos, porque Wow, estaban en supervivencia. claro, qué bonito eso. Mm. Muy interesante eso, sí. Es verdad, como que nunca te pones a pensar como a todo lo malo que heredo, que la enfermedad, que el miedo, pero también, claro, estás Claro, heredando todos esos superpoderes. ellos estaban en modo supervivencia sí o sí porque habían guerras, hambrunas, etcétera, ¿no? Era otro mundo, era otra frecuencia, incluso el planeta Tierra. Ahora la Tierra está en una alta frecuencia. Entonces nosotros como grupo, yo como que lo veo siempre así, como somos un grupo donde podemos liberar todo eso para dar lugar a los talentos que ellos tenían, a los dones que tenían, que es un montón, y que nosotros los podemos recuperar y ponerlos al servicio ahora. Claro, eres la generación, somos la generación que puede expresar los talentos de sus ancestros, ¿Sí? finalmente. Sí, totalmente. Para cuál es como un detox esto, ¿viste? Cuando vos haces un detox donde limpias todo el organismo y luego, claro, los nutrientes empiezan a aparecer naturalmente y todo empieza a aparecer y además te seguís nutriendo, pero primero tengo que sacar. Entonces, no es cortar, no es nada, es simplemente darle lugar, ordenar eso que está, esa información que está genética y epigenética dentro, la transgeneracional, la sistémica, ordenarla, liberar lo que hay que liberar, ir a esas líneas de tiempo para estar en esta línea y crear, digamos, crear algo nuevo con los talentos de ellos, que están adentro nuestro.
Así porque es, están en nosotros. así es. Rosana, una pregunta que le hago a todos mis invitados. ¿Tres libros que nos recomiendes? ¿Pueden Uh, estar directamente relacionados con este tema o no? Tres libros que ahora vengan a tu mente. bueno, estamos hechos de lenguaje de Carmen Jiménez Huerta, es una española, es un libro bastante nuevo, muy bueno, es espectacular. La biología de la creencia de Bruce Lipton, Ujú. ¿sí? Y el viaje a casa de Crayon. Ok, perfecto. Dinos ahora en dónde te pueden encontrar las personas que quieran venir al taller aquí a Santiago de Compostela o si tienes otras fechas en otros sitios, creo que tienes también ahora mismo en Barcelona, ¿no? Tengo en Barcelona, tengo constelaciones, una constelación cuántica, el 29 de junio, y después ya voy directamente para Galicia, voy ahí cerca de Coruña, ahí es un poquito, es un lugar muy lindo, lugar donde hay árboles, es un lugar mágico, así que ojalá que vengan, se animen a venir muchos, porque el movimiento que hacemos no es solamente para cada uno de los que están en el taller y para su clan, sino para el colectivo. Y ese lugar, yo que estuve ahora hace poco, en febrero, lo sentí, es un lugar muy poderoso, hay una sabiduría ahí en esa tierra muy antigua, donde estaban los druidas, yo lo sentí, y, y yo siento que nos vamos a conectar con memorias muy antiguas de mucho poder, de mucho amor, pero no un poder de dominación, ¿sí? ¿Se entiende? Un poder, el poder de los druidas, que los druidas eran los sabios, los, eh, los sabios, los que dirigían a los celtas, los que eran los abogados, jueces, sanadores, chamanes, o sea, hay una cosa muy antigua ahí, el lugar es increíble, tiene muchos árboles, y dónde se pueden conectar en mi página, mi nombre es Rosana Abril con doble S, Bril es como el mes de abril sin la A, y en mi página, ¿sí? Seguramente en mi Instagram también lo estamos comunicando, así que también se pueden contactar a través de mi Instagram. ¿Cómo es tu Instagram? Pero Igual. Rosana Abril, mi nombre, Rosana-Bril. Ok, Pero siento que va a ser, todos los movimientos que yo hago de constelaciones son en varios niveles dimensionales. Estuvieron en Colombia, fue una locura, porque aparecían al mismo tiempo distintas líneas del tiempo, y la gente lo veía, los que participaban lo veían, y además lo hacemos y lo entrego no solamente para la persona, para su clan, sino para el colectivo. Y ok. movemos también el colectivo. Así que ojalá que todos los que puedan sumarse a este campo para su propio trabajo personal, pero también para acompañar el movimiento del campo, bueno, no sé, le tengo muchas ganas, ¿no? Ojalá. Allí llegarán las personas que tengan que llegar. A todos los que nos han escuchado hasta aquí, gracias por acompañarnos. Si me están escuchando de YouTube, recuerden que todas las interacciones que hacen son positivas para el episodio. Todas las interacciones ayudan a que el episodio tenga más visibilidad. Y queremos llevar mucha luz al mundo para construir ese grupo de almas que nos pueden llevar o que podemos llevar a esa línea de tiempo en la que todos preferimos vivir, en un mundo con una frecuencia elevada, una vibración alta, no un mundo lleno de miedo. Y una forma que tengo yo de contribuir a que eso sea así es haciendo estos episodios. Entonces, si ustedes nos ayudan dándole like al episodio, comentando, aunque sea ponernos un corazoncito, compartiendo, esto le llega a más personas. Si estos temas interesan, o les interesan, pues suscríbanse si todavía no se han suscrito, denle la campanita para que sepan cuando hay episodios nuevos, que son todos los miércoles, pero así se acuerdan. Y si me están escuchando o nos están escuchando de cualquiera de las otras 10 plataformas de podcast, pues también allí, en casi todas las plataformas hoy en día, se pueden evaluar los episodios y si les están gustando, evalúenlo porque esto hace que esta información se expanda. Este es el tipo de información que necesitamos expandir, no la que trae miedo, noticias, ese tipo de cosas. Entonces, Rosana, gracias por el tiempo que nos dedicaste, te mando un abrazo, seguimos en contacto, nos vemos aquí en Santiago prontito. Un beso. Muchas gracias, Beatriz. Un beso enorme. Gracias.